Y seguimos con este bello programa de los 25 años con nuestra siguiente entrevistada, una mujer del Señor, una guerrera en nuestro Señor Jesucristo, es nuestra querida hermana Dianita Polo. ¿Cómo está, profe? Dios le bendiga. Hola Samuel, hola a toda la iglesia, pues bendecida de poder acompañarlos en estos 25 años de historia para muchos de nosotros. 25 largos años. Bueno, y comenzando con nuestras preguntas de esta noche, le tenemos, ¿qué fue lo que más le impactó al llegar por primera vez a la iglesia? Bueno, cuando yo llego a la iglesia era adolescente y uno adolescente pues obviamente mira que haya jóvenes o más o menos gente de la edad de uno donde uno pudiera sentirse identificado. Y gracias a Dios había bastantes jóvenes en la iglesia en ese momento y para mí fue muy gratificante ver una generación de mi edad que era apasionada por el Señor, avivada por predicar su palabra. Entonces eso para mí fue muy impactante, ver esa pasión con que ellos servían al Señor y anhelaban cada día como amarle, prepararse para Él. Entonces para mí eso fue lo más impactante. Bueno, y seguimos con este hermoso aniversario, los 25 años de la ICC Dorado, con nuestra siguiente entrevistada, la Pastora Sila. Pastora Sila, ¿cómo se encuentra en esta noche tan especial? Bien, gracias a Dios, Samuel. Me encuentro bien, gracias al Señor. ¿Y cómo estás tú? Excelentemente bendecido por el Altísimo, amén. Bueno, hoy le queremos hacer un poco de preguntas íntimas. Vamos a estar adentrándonos en los comienzos de su llegada a la ICC Dorado. ¿Qué fue lo que más le impactó al llegar por primera vez a esta congregación? Bueno, Samuel, yo llegué a este lugar, a la iglesia, llegué desde niña y lo que más me impactó fue mirar y ver el trabajo en la iglesia, los pastores, la pasión con que ellos sirven al Señor y ver la unidad en el pueblo del Señor y ver que ellos trabajaban de una manera apasionada para el Señor. Bueno, hermanas, en esos tiempos hemos visto que varios entrevistados han dado a conocer varias facetas de la iglesia. Por ejemplo, algunos lo conocieron con una iglesia sin techo, una iglesia de palmitas, una iglesia de tablita. Otros han comentado sus experiencias de que los cultos se daban en casas diferentes. Un día era en la casa del hermano tal, otro en el hermano fulano. ¿Usted cuál faceta de la iglesia conoció dentro de nuestra congregación? Bueno, cuando yo llego a la iglesia, pues yo iba de visita. Cuando yo empecé a llegar era de visita porque yo me congregaba en otra iglesia. Entonces cuando yo empiezo a llegar estaban en la casa, no estaban donde es ahora el local de la iglesia, sino en la casa de una familia. Allí fue donde empecé yo a ir cuando me invitaron. Cuando ya empecé a congregarme, cuando empecé a ir ya activamente, sí ya era en el lugar donde se encuentra en estos momentos, pero no en esta edificación, sino en una que era como de zinc. No, a mí no me tocó ni la de palma ni nada, no sé si hubo de palma, pero sí era de palito, como le dicen muchos, de palito. Y ese era el lugar donde yo llegué cuando ya empecé como a ir ya regularmente. Luego ya muy, muy cercanamente hubo la construcción de el primer templo y ya entonces sí estuvimos ya en el templo ya edificado como tal. Bueno, queremos entender algo de usted. ¿Qué significa para usted pertenecer a esta familia espiritual? Bueno, primero saber que nosotros tenemos las raíces cristianas y que saber qué somos y para dónde vamos. O sea, qué somos, que tenemos principios y valores cristianos donde nosotros nos trabajamos para
ensanchar el reino de los cielos aquí, para predicar el evangelio de Dios a toda criatura, para seguir la comisión que el Señor nos ha entregado y saber que nosotros nos dirigimos hacia la patria celestial, que ese es el propósito que cada cristiano quiere alcanzar. Uno que, querida hermanita, sigamos con la siguiente pregunta del cuestionario. Dice, ¿qué significa para usted pertenecer a esta familia espiritual? Bueno, para mí especialmente la cuadrangular significó mucho. Significó primero llamado de Dios, porque como les dije, yo no empecé asistiendo a la iglesia cuadrangular. Y cuando yo llego, en medio de mi adolescencia, en medio de muchas dudas, Dios me hace el llamado a conocerle de verdad allí. Y para mí era, digamos que un dilema si permanecer allí o devolverme hacia donde yo había comenzado. Hubo un dilema muy grande en mí, pero yo recibí una palabra, me acuerdo, entre tantos recuerdos y tantas bendiciones que he recibido en ese lugar. Recibí una palabra específica que habló a mi corazón de que estaba en el lugar que Dios me había puesto para ser plantada. Y eso para mí fue la confirmación de que estaba en el lugar indicado. Entonces para mí estar allí en la cuadrangular, especialmente la del Dorado, significa mi raíz, significa mis orígenes de hija de Dios, significa una vida de amor, pasión por Cristo, una vida de servicio. O sea, hay mucho significado en pertenecer a la iglesia cuadrangular del barrio El Dorado. Bueno, y ahora tocándole un tema para usted. Me han contado que usted ha servido en esta congregación de muchas formas. Usted ha sido maestra de la escuela dominical infantil. Usted fue parte del grupo de danza, parte del ministerio de alabanza y ahora es pastora de la iglesia ICC Dorado. ¿Cuál de estas etapas fue la que más le ha encantado vivir en su vida aquí en la ICC Dorado? Bueno, primero es un privilegio servirle al Señor, porque bueno, Él nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha dado ese privilegio. Ya, jamás se me pasó por la mente el ser pastora. Sí, el que el Señor nos haya mirado, nos haya escogido. Y dice la palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando pasé por cada ministerio, fue bonito servirle al Señor en cada ministerio. Lo hice con el amor, lo hice con la pasión, lo hice con la entrega, lo hice con sacrificio. Y verme ahora aquí en esta posición es algo que creo yo que el Señor ya tenía preparado para nosotros, y es un privilegio, y yo por la gracia, por el amor de Dios estamos aquí. Y yo siempre le pido al Señor que nos siga ayudando, que nos siga manteniendo, sirviéndole con ese fervor, con esa pasión, con esa entrega, con ese amor para Él y para toda la iglesia. Ya entrando para darle un poquito de sazón a estas preguntas, unas preguntas ahora, no digamos que controversiales, pero sí interesantes sobre la juventud de ese tiempo. He oído historias, por mi parte, sobre que esa generación era muy, muy tremenda, tenían travesuras muy tenaces a veces. Y coménteme, ¿cómo eran los campamentos de esos tiempos? ¿Cómo eran las travesuras de esos días en los campamentos? ¿Cómo era la congregación joven de esos días? Bueno, la verdad es que el joven se caracteriza por tener mucha energía. Y obviamente en esos tiempos no era la excepción. Habían jóvenes con mucha energía, muy jocosos, pero como te dije anteriormente, muy apasionados por Dios. Y obviamente el tener un espacio como el campamento, eso era para nosotros algo súper espectacular, el poder decir que vamos para el campamento, el poder llenarnos de Dios. Y allá se hacía una que otra más que travesura. Pues obviamente yo estaba siempre con las niñas, y las niñas éramos un poco más calmadas. Los chicos, obviamente, eso dicen, hacían más pilatunas, se escondían las cosas. Bueno, de noche
hacían y deshacían, haciéndose mil y una travesura entre ellos mismos. Pero yo pienso que todavía hay jóvenes con bastante energía, todavía en esta generación. Pero fueron momentos muy lindos en juventud. ¿Alguna travesura que usted recuerde que los haya metido en problemas a la iglesia? Porque a veces se metían en problemas la propia congregación juvenil de ese entonces, que hasta pastores de otras obras venían a reclamarles. Una travesura que usted recuerde que los haya metido en graves problemas a nuestra iglesia juvenil. Bueno, la verdad es que yo no fui muy amante de hacer travesuras, y mucho menos en grupo, y mucho menos en la iglesia. Entonces no estuve como tal involucrada en ninguna pilatuna que alguno pudiera haber hecho. Pero de pronto los chicos sí se trasnochaban mucho. Entonces en las conferencias, estoy hablando de los momentos de campamento, en las conferencias yo siempre los veía con gafas oscuras, y me intrigaba porque era que bueno, vestían gafas, yo ignorante, y era que obviamente como se trasnochaban haciendo una y que otra cosa, en las mañanas tenían sueño, y la única manera de disimular ese sueño era con gafas oscuras, y yo creyéndome que estaban súper concentrados y era que estaban súper profundos. Entonces esas eran las cosas de aquellos jóvenes y sus travesuras de campamento. Bueno, ¿algún recuerdo hermoso, un recuerdo que usted diga, ay, ese recuerdo fue lo más bonito que puede tener en la vida? ¿Cuál fue ese recuerdo que más recuerda con amor de aquí, de esta congregación ICC Dorado en su época de antaño? Una de las épocas que me marcó y me encantó y que todavía recuerdo era cuando estábamos en el Ministerio de Danza, que la Iglesia del Dorado concursó. Y bueno, nosotros había demasiados grupos de danza, se presentaban y nosotros pasamos y participamos. Y nosotros, bueno, para la gloria de Dios, nosotros ganamos ese concurso de danza, quedamos en el primer lugar, y algo donde Dios nos sorprendió a nosotros. Y de ahí, o sea, el grupo de danza ha seguido creciendo, fortaleciéndose en el Señor, y se ha mantenido aquí en la iglesia. Bueno, hay muchos momentos inolvidables en ese lugar. ICC Dorado ha marcado a muchas vidas, mi vida ha sido marcada, mi familia, mi hogar. Entonces, hay muchos momentos memorables, hay momentos de alegría al ver cómo se van cumpliendo los sueños, cómo las generaciones, niños que uno vio pequeñitos, ya son presentadores, otros son ministros de alabanza, predican, se preparan. Entonces uno ve cómo el respaldo de Dios va acompañando a la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Y entonces ver cómo la generación trasciende a través del tiempo y se prepara por amor a Jesús, eso es inolvidable. No hay una anécdota como en especial que yo pueda decirte objetivamente, esta es. Son muchos recuerdos lindos, alegrías, tristezas, aprendizajes, muchas cosas bellas que han quedado allí en la ICC Dorado. Yo que me acuerdo, escuché que usted fue parte del grupo de danza. Ah, ok, sí, claro, sí, esa es una bonita época también. Ser danzarina fue una de mis épocas muy bonitas. ¿Cómo se llamaban en ese entonces? Jehová Shalom, y fue muy bonito ser parte. Yo siempre lo diré y lo escribiré: si fuiste danzarina, por siempre serás danzarina. Obviamente yo era, digamos que estándar, ahí hay como siempre, hay cualificación alta para esas virtudes. Yo fui estándar en lo que hice, pero fue muy bonita esa experiencia. Bueno, y ahora que usted es casada, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué puede decir que le llamó, que le encantó de su querido esposo, que conocemos que es el pastor Samuel? ¿Qué fue lo que la flechó? Bueno, algo que me encantó de él es su personalidad. Sí, la personalidad que él tiene, que es una persona que ama a Dios primeramente, que ama a Dios, que ama al Señor, que es servidor del Señor, que se entrega apasionadamente a Dios, que coloca a Dios en el primer lugar y que ama al Señor.
ya para terminar, ¿qué mensaje le daría a los que aún no conocen esta bella congregación, esta bella iglesia? Bueno, que son bienvenidos a la casa del Señor, a la familia de Dios, que en este lugar van a encontrar el amor del Señor, van a encontrar la presencia de Dios, en este lugar van a crecer espiritualmente y que es una familia unida por el Señor y que sigue caminando y sigue avanzando. Bueno, ICC Dorado, además de ser la iglesia del Señor, es la casa de muchos, es el hogar de los que aceptamos primero el llamado de Cristo Jesús, pero aceptamos ser una familia, ser un hogar, miembros en crecimiento. Hemos aprendido, creo que seguiremos aprendiendo. Y yo invitaría a todos a que visiten nuestra iglesia, a que conozcan y se dejen transformar por la poderosa relación que el Espíritu Santo hace en la vida de quien se lo permite. Solamente así hay una transformación de vida, y ICC Dorado ha sido el lugar donde el Espíritu Santo, Jesús y el Padre han utilizado para transformar la vida de muchas personas, muchas familias que han llegado allí. Bueno, muchas gracias, hermana Dianita, gracias por compartirnos su testimonio en esta bella congregación del barrio El Dorado. Bueno, y seguimos con esta bella celebración de los 25 años de la ICC Dorado. Gócesela, alégrese,